TCL C645 versus LG Nano 77, ambos son modelos del 2023, ambos en tamaño de 55 pulgadas y ambos en este caso tienen panel VA. Son televisores LCD con panel VA con tecnologías de retroiluminación LED directa, sin Full Array y sin atenuación local. La tecnología de color por parte del TCL sería Quantum Dots, mientras que por parte del LG sería NanoCell. Quiero recordarte que en todas las comparativas que realizo, los valores en cuanto a brillo, color, contraste, entre otros, para cada modo de imagen los muestro tal cual como vienen de fábrica, porque la gran mayoría de usuarios quieren poder ver lo que obtienen al encender sus televisores por primera vez. Con el TCL tendrás mayor cantidad de brillo y también tendrás colores un poquito más saturados o más vivos. Aunque en cuanto a colores, como te voy a mostrar en este momento con la capacidad máxima de saturación, me parece que el LG no se aleja mucho de los resultados que puede mostrar el TCL. Aun cuando activo la función color dinámico en el TCL, la cual se encarga de saturar los colores o de mostrarlos más naturales cuando se desactiva esa opción, aún así me parece que en cuanto a colores, el nivel de saturación del LG es muy similar, pero sí es cierto que el volumen de color en el TCL se puede percibir mayor debido a que puede lograr más cantidad de brillo en cada modo de imagen. Y esto sucede tanto en alto rango dinámico como también en rango dinámico estándar. Por cierto, el TCL es compatible con tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision y HDR10+, mientras que el LG no. Aún así considero que con HDR10, que sería lo más común, el LG muestra buenos resultados en cuanto al nivel de detalles y realce de los colores, pero recuerda que en el TCL podrás experimentar un poco más de volumen de color debido a su más alta cantidad de brillo. Aunque tal vez para algunas personas, especialmente si lo van a utilizar en una habitación con poca iluminación, la cantidad de brillo del LG pueda resultar suficiente. Además, en escenas oscuras, aunque ambos modelos tienen panel VA, el rendimiento es mejor por parte del LG y eso se debe en gran parte a que tiene menor cantidad de brillo, con lo cual muestra menos intensidad del efecto clouding y la experiencia con este tipo de contenido, especialmente cuando está en alto rango dinámico, es más amena o por lo menos menos desagradable. Mientras que en el TCL sí se puede percibir más cantidad del efecto clouding. Y la única forma de decrecer considerablemente la intensidad de este efecto en ambos televisores sería decrecer la cantidad de brillo como te estoy mostrando en este momento, pero obviamente eso entorpecería demasiado la imagen y el nivel de detalles, especialmente cuando de un momento a otro en la escena haya más cantidad de color. Y es que aunque ambos modelos cuenten con parámetros como contraste dinámico, ennegrecer, el nivel de negros como te estoy mostrando en este momento, mapeo de tono dinámico HDR, entre otros, realmente esos parámetros hacen poco o nada por intentar decrecer la cantidad de efecto clouding o efecto de nubosidad. De hecho, entorpecen demasiado la imagen. Por lo cual, como te digo, la única forma de decrecer la cantidad de ese efecto de nubosidad es decreciendo la cantidad de brillo. Aún así, como ya has podido observar, la experiencia me parece que es mejor por parte del LG, por lo menos en esta área. También es cierto que los resultados pueden variar un poco dependiendo de cada escena, pero siempre que en la escena haya mucha oscuridad y esa escena tenga algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, la experiencia va a ser menos desagradable o más amena por parte del LG, debido a lo mencionado que tiene de fábrica menor cantidad de brillo. En rango dinámico estándar, la experiencia en ambos modelos mejora notablemente, decreciendo notablemente la cantidad de efecto clouding, pero sigue siendo la experiencia más amena por parte del LG. La uniformidad de colores grises por parte del TCL es mejor,
En el LG se muestra más efecto de pantalla sucia y bordes de pantalla un poco más sombreados. En el TCL también se muestra algo de efecto de pantalla sucia, pero con menor intensidad. Y si bien con algunos colores, por lo menos en el LG, el efecto de pantalla sucia no es tan perceptible y en el TCL pues simplemente no se percibe, lo cierto es que con otros colores, como por ejemplo el azul del cielo, el efecto de pantalla sucia en el LG sí se percibe, mientras que en el TCL sigue sin ser perceptible, o por lo menos no es molesto, como si tal vez pueda llegar a ser un poco molesto por parte del LG en algunas escenas. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla en ambos televisores es más que aceptable, siendo un poco mejor por parte del TCL, muy probablemente debido a que tiene mayor cantidad de brillo. Ese aspecto le ayuda bastante en esta área. Pero los ángulos de visión sí son terribles en ambos modelos debido al hecho de que tienen paneles VA, por lo cual los colores, como ves, pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando ambas pantallas son observadas desde ángulos muy amplios. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el modo de imagen en cine con contenido en rango dinámico estándar en ambos televisores. El resultado entre ambos modelos es muy parejo. A partir de 720p el contenido lo muestran con una muy buena nitidez, sin casi nada de partes pixeladas. A partir de 1080p el resultado es muy agradable. Con 1440p el resultado se asemeja mucho a un 4K nativo, pero por supuesto con 480p o un contenido de menor resolución el trabajo será terrible en estos y en cualquier otro televisor 4K, mostrando resultados con muchas partes pixeladas o grumosas. Recuerda que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El manejo del movimiento cuando observas contenido a través de alguna aplicación de streaming o cuando conectas por ejemplo un decodificador de señal digital en alguno de sus puertos HDMI, el resultado en ambos televisores es realmente muy bueno, ayudando a decrecer notablemente el efecto de vibración o conocido como efecto Jutter, lo cual puedes hacer de forma automática o de forma manual si así lo prefieres. Los artefactos que se perciben en ambos modelos son muy mínimos y para nada molestos. Para el apartado gaming debes saber que ambos televisores tienen modo juego, el cual debes sí o sí activar para tener el mejor rendimiento, el mejor manejo del movimiento y los mejores y por ende menores tiempos de input lag. En el caso del TCL no se puede quitar el modo juego. En el caso del LG tampoco, o bueno, sí se puede pero no se debería, pero al menos cuenta con una Game Bar que le provee de modos de imagen para que puedas modificar de forma automática la cantidad de brillo y los colores en caso de que así lo quisieras, sin que eso afecte de forma negativa el rendimiento general. Mientras que la Game Bar del TCL no cuenta con modo de imagen, aunque sí cuenta con esta función para hacer aparecer una mira en pantalla, lo cual tal vez para algunas personas resulte útil en algunos videojuegos de disparos de primera o tercera persona, y también tiene otros parámetros para mejorar el rendimiento y el manejo del movimiento, incluyendo el maestro de juegos y también frecuencia de actualización variable. Aquí cabe mencionar que el TCL es compatible con los 120 Hz, aunque solamente sea hasta 1440p con frecuencia de actualización variable, y en 4K hasta 60 Hz también con frecuencia de actualización variable, mientras que el LG es compatible hasta 60 Hz en 4K pero sin frecuencia de actualización variable. El LG no es compatible con los 120 Hz en ningún tipo de resolución. Así pues, con lo mencionado, uno podría decir que ninguno de estos modelos tiene puertos HDMI 2.1, pero con el hecho de tener soporte para canal de retorno de audio mejorado, además de los 60 Hz en 4K con alto rango dinámico, algunas marcas pueden decir que sus televisores tienen por lo menos un puerto HDMI 2.1. Los tiempos de input lag en ambos modelos me parece que son muy buenos. Considero que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con cualquiera de estos dos televisores.
El rendimiento con videojuegos que tienen escenas oscuras y mucho movimiento me parece que en ambos modelos es bueno. No es perfecto porque en algunas escenas con movimientos bruscos o cambios de cámara muy rápidos se puede percibir un leve efecto ghosting, pero nada alarmante y desde mi punto de vista nada distractor. Yo te diría que el rendimiento general por parte del LG está muy bien, pero si requieres de los 120 Hz en 1440p con frecuencia de actualización variable, entonces te conviene el TCL. Hasta ahora no lo he podido probar con una tarjeta gráfica de PC, solamente lo he podido probar con la Xbox Series X o con la PlayStation 5 y va muy bien sin efecto de rasgamiento de pantalla o screen tearing. Y lo mismo aplica para el LG, tampoco notarás efecto de rasgamiento de pantalla o screen tearing. El calentamiento en pantalla luego de poco más de 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores se encuentra dentro de un rango de temperatura relativamente normal, nada alarmante. No sentirás un calor exagerado al acercarte a estas pantallas. En cuanto al apartado Smart, debes saber que estos son los controles remotos de cada televisor. El de el LG me parece que es más cómodo, ambos utilizan baterías desechables, 2 AAA para el TCL y 2 AA para el Magic Remote del LG, el cual además me parece un poco más funcional con esta opción de hacer aparecer un cursor en pantalla y hacer scroll. Además, la ubicación de teclas me parece que es un poco más intuitiva por parte del Magic Remote del LG, aunque tal vez algunas personas se puedan acostumbrar al control remoto del TCL. El sistema operativo del TCL es Android TV con capa de personalización Google TV, mientras que el sistema operativo del LG es WebOS. La fluidez del sistema operativo en ambos televisores es aceptable, no es la mejor. A veces se pueden ralentizar un poco, especialmente cuando quieras acceder al menú de configuraciones, aunque no pasa de forma constante. Sin embargo, en el TCL y en otros televisores con Android, especialmente en los TCL de gama baja y gama media que he probado, sí he podido notar que a veces se buguean un poco, como por ejemplo te muestro en este momento, y la única forma de solucionarlo es reiniciando el sistema operativo, dejando oprimido por algunos segundos el botón de encendido del control remoto. Ambos modelos son compatibles con asistentes de voz y el TCL además es compatible con la función de manos libres. Las tiendas de aplicaciones son propias de cada sistema operativo, las aplicaciones varían de acuerdo a cada país, pero en el TCL le podrías instalar fácilmente archivos APK en caso de así requerirlo. Por cierto, en los televisores LG la aplicación Crunchyroll ya está disponible hace algunos días atrás de manera oficial. El navegador de internet del LG es uno solo, es propio del sistema operativo WebOS, mientras que en el caso del TCL hay varias aplicaciones que pueden cumplir esa función y en muchas de ellas, al igual que en el navegador del LG, se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Y en ambos modelos la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring tanto con dispositivos Android como también con dispositivos Apple está disponible gracias a que cuentan con la opción de AirPlay, pero en ninguno de ellos está disponible ni Multiview, ni pantalla superpuesta, ni Picture in Picture. En cuanto a las entradas, el TCL tiene un puerto USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, dos puertos de 3,5 mm, uno para auriculares y uno para un conversor para entradas compuestas, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire y 3 puertos HDMI, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado. El LG tiene un puerto para el cable digital óptico, dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire y 3 puertos HDMI, uno de ellos compatible también con canal de retorno de audio mejorado. Para ir terminando, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido de ambos modelos. En la teoría, la potencia es la misma de 20 watts. En la práctica se siente que el TCL puede alcanzar mayores frecuencias, pero asimismo, al ir llegando a la cantidad de volumen a la máxima capacidad, se puede percibir un poco más de distorsión.
y un resultado levemente apagado y sí que se percibe, mientras que en el LG la experiencia tal vez no sea con tan altas frecuencias, pero es mucho más nítida. A mí personalmente me gustó más el resultado en cuanto a sonido por parte del LG. Al final te voy a dejar con la comparativa de esos sistemas de sonido para que más o menos puedas percibir las diferencias. Por último, si te preguntas cuál modelo te conviene más, por lo menos aquí en Colombia la diferencia de precios no es muy alta y está a favor del TCL. Lo mismo aplica para la garantía, porque al menos aquí en mi país tendría un año extra. El TCL te conviene si quieres ahorrar un poquito más de dinero, si quieres un televisor con más cantidad de brillo, con sistema operativo Android con Google TV, y si además necesitas los 120 Hz en 1440p con frecuencias de actualización variables para el apartado gaming. En cuanto a colores, realmente son muy parejos. Si prefieres colores un poquito más naturales, tal vez te convenga más el LG. Y si además prefieres un rendimiento mejor en escenas oscuras, también te conviene más el LG. Pero ten en cuenta que el LG en algunos tamaños, como por ejemplo 65 y 75 pulgadas, al menos aquí en Colombia tendrían panel HDS. Mientras que este de 55 pulgadas, el de 50 pulgadas y el de 70 pulgadas tendrían panel UVA. El rendimiento gaming es más que decente y el sonido es muy nítido. Por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál televisor te gustó más o cuál comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.